Guía de elaboración de un ensayo de investigación. Un ensayo es un diálogo imaginario entre mundos en donde se da la comunicación del escritor con el cuerpo de conocimiento que se está trabajando, con los lectores y consigo mismo. Se trata entonces de sus inquietudes de investigación más relevantes, las novedades y sorpresas que siempre nos tiene reservado un autor mediante un ensayo. Despiertan esa infinitud que todos somos. Gracias al ensayo podemos recuperar de manera dialógica las ideas vivas de seres humanos a través del tiempo y el espacio. Obviamente hay diferentes maneras de acercarnos a la elaboración de un ensayo de investigación. Una es el diálogo establecido por quien ha dedicado una vida a una conversación, otra es la de un aprendiz que está en una etapa de iniciación. En ambos casos, el espíritu que debe reinar es la comunicación del conocimiento de forma abierta y participativa para que el ejercicio sea trascendental. Para la redacción de un ensayo debemos de considerar que estamos manejando el lenguaje escrito de la ciencia, por lo que es necesario utilizar un sistema de codificación conforme a las reglas de comunicación del discurso científico. La elaboración de un ensayo es una tarea a la cual nos enfrentamos cuando informamos a la comunidad sobre los resultados parciales de la investigación que estamos realizando. En este sentido, las preguntas de investigación que guían este trabajo son: ¿qué es un ensayo de investigación científica? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son los elementos básicos para su elaboración? Este documento presenta una guía metodológica básica que permite al escritor analizar cuáles son los puntos fundamentales que deberá contener un ensayo y cómo puede realizarlo. Por lo tanto, este es un documento didáctico básico que permite al escritor evaluar la producción de sus ensayos de investigación científica siguiendo las normas fundamentales que dictaminan la producción del conocimiento. La importancia de este documento es que está vinculado con el interés para el desarrollo de investigadores desde las aulas, desde la formación en los instrumentos de comunicación del conocimiento científico, desde el ejercicio de la docencia con responsabilidad en la investigación y la inserción en el medio. Comunidades en que el juicio argumentado y la escritura de los resultados de la investigación sean el eje del diálogo y del debate en la búsqueda de los acuerdos. Si consideramos que en la época actual una de las labores de mayor trascendencia en la ciencia es la construcción del conocimiento mediante la elaboración de ensayos, el presente escrito te servirá para que tengas los principios elementales del código de comunicación científica dentro de esta modalidad. Proyecto. Definir el significado de la palabra ensayo no es fácil. Por este motivo es pertinente en primera instancia generar vías de acceso sobre el significado de la palabra. En este marco de ideas conviene destacar que el análisis comprende dos partes principales. Un primer momento que nos conduce por el sentido diacrónico de la palabra y otro momento en donde hacemos referencia al sentido sincrónico del término. Esta metodología de trabajo nos da una visión panorámica para la reflexión sobre la manera en cómo podemos concebir la palabra ensayo desde la perspectiva de su desarrollo histórico. Análisis sincrónico de la palabra ensayo. Las palabras, como los seres humanos, están situadas por su historia. Teniendo este punto de partida, cabe destacar que las palabras no pueden ser comprendidas en su plenitud sin la revisión de su paso evolutivo. La diacronía de las palabras nos permite tener una biografía adecuada de sus diferentes usos. Siguiendo esta línea y aplicando los elementos que nos proporciona la investigación de carácter etimológico, podemos afirmar que la palabra ensayo proviene del verbo ensayar, que significa probar. Aunque el término tiene un pleno uso en la época moderna, sus acepciones ya eran considerados tanto entre los griegos como los romanos, que las utilizaban como un estilo de expresión, pues las mismas epístolas a Lucilio de Séneca, si uno se fija bien, no son más que ensayos, es decir, meditaciones dispersas reunidas en formas de epístolas, en los diálogos de Platón como las epístolas de Lucilio de Séneca, en las meditaciones de Marco Aurelio, en las obras morales o vidas paralelas de Plutarco, se pueden encontrar los gérmenes de las que después llegarán a ser características esenciales del género. Por las mismas epístolas a Lucilio de Séneca, si uno se fija bien, no son más que ensayos, es decir,
meditaciones dispersas reunidas en forma de epístolas. Es hasta el siglo XVI cuando esta forma de escritura adquiere las características y nombre con el que hoy en día se conoce. En la búsqueda de una definición del ensayo, es no solo conveniente sino preciso remontarse a la obra de Miguel de Montaigne, creador del género ensayístico, según la posición tradicional de la crítica literaria. Montaigne, en efecto, fue el primero en usar el término ensayo, en su acepción moderna, para caracterizar sus escritos y lo hizo consciente de su arte y de la innovación que éste suponía. En el ensayo número 50 del libro primero, que tituló De Democritus Heraclitus, nos da una definición. Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de asuntos. Por eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos ensayos. Si se trata de una materia que no entiendo, con mayor razón me sirvo de él, sondeando el vado desde lejos, y luego si lo encuentro demasiado profundo para mi estatura, me detengo en la orilla. El convencimiento de no poder ir más allá es un signo de valor del juicio y de los de mayor consideración. A veces me imagino dar cuerpo a un asunto baladí e insignificante, buscando en qué apoyarlo y consolidarlo. Otras mis reflexiones pasan a un asunto noble y discutido en el que nada nuevo puede hallarse, puesto que el camino está tan trillado que no hay más recurso que seguir la pista que otros recorrieron. La diacronía de la palabra ensayo en el siglo XX toma una de sus principales vertientes como instrumento de expresión a partir de esta práctica social. Tanto los escritores como los editores han dado en denominar ensayo a un conjunto de prácticas literarias heterogéneas que por su carácter disímil son difíciles de agrupar. Si a esto unimos la vaguedad del término y la variedad de las obras, no debe extrañarnos que las definiciones propuestas se expresan solo en planos generales. El diccionario de la Real Academia Española define el ensayo como escrito generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. Esta definición, si bien es cierta, nos da un referente, resulta incompleta para reconocer todos los elementos que confluyen al interior de un ensayo. Las limitaciones que presenta la definición arriba citada se refieren a que solo se plantea el ensayo en su forma cuantitativa de escritura. Además, otras de sus limitaciones la podemos encontrar cuando nos dice que el ensayo es un género menor, considerándolo como un texto que aún no ha sido desarrollado, no ha desarrollado toda su potencialidad. Para definir el significado de la palabra ensayo es pertinente acudir a otras fuentes con el objeto de recoger otras investigaciones que han analizado el género. Para hallar la palabra ensayo con el sentido que le proporcionó Montaigne, habrá que esperar hasta bien entrado el siglo XIX. En Covarrubias el concepto se encuentra implícito a la voz discurso. Tómese por el modo de proceder en tratar algún punto y materia por diversos propósitos y varios conceptos. Así lo emplearon nuestros ensayistas del siglo XVII, especialmente Quevedo en Los sueños y Gracián en Agudeza y arte de ingenio. La palabra ensayo, si bien aceptada en el siglo XIX para designar una composición literaria en el diccionario de la Academia Española, aparece la definición actual, es considerada despectivamente en ciertos sectores de la crítica hasta bien entrado el siglo XX. En 1906, Baralt, en su diccionario de galacismos, señala acerca del término ensayo, aplicado como título a algunas obras que por modestia de sus autores, ya porque en ellas no se trata con toda profundidad la materia sobre que versan, ya en fin porque son primeras producciones o escritos de alguna persona que desconfía del acierto y propone con cautela sus opiniones. De forma muy semejante se expresa Mir y Noguera en 1908. Modernamente han dado los escritores extranjeros, ingleses, franceses, italianos en llamar ensayos al escrito que trata superficialmente algún asunto, como si de él echase al escritor las primeras líneas. Esa palabra exótica va cundiendo entre nosotros. Exótica digo por la rareza y especialidad de su significación, porque la voz ensayo o ensaye siempre quiso decir prueba, examen, inspección, reconocimiento. Además de Montaigne, otro de los autores que indiscutiblemente mejor ha reflexionado sobre el ensayo es el español Ortega y Gasset. En los resultados de sus investigaciones afirma que el ensayo no es un género menor dentro de la literatura. Se trata, pues, lector, de unos ensayos de amor intelectual,
Carecen por completo de valor informativo, no son tampoco epítomes, son más bien lo que un humanista del siglo XVII hubiera denominado salvaciones. Se busca en ellos lo siguiente: dado un hecho, un nombre, un libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor, llevarlo por el camino más corto a la plenitud de su significado. Colocar las materias de todo orden que la vida en su resaca perenne arroja a nuestros pies como restos hábiles de un naufragio, en postura tal que de ellos son innumerables reverberaciones. Esta definición que nos proporciona Ortega y Gasset está propuesta sobre la base de un diálogo con lo expresado por Montaigne. Su principal interés radica en definir el significado y la pragmática del uso de la palabra ensayo, a la cual le podemos agregar los siguientes conceptos. En Blesnik, ensayo puede definirse como una composición en prosa de extensión moderada, cuyo fin es más bien el de explorar un tema limitado que el de investigar a fondo los diferentes aspectos del mismo. El ensayo viene a dar denominación literaria al escrito, difundido hoy preferentemente gracias a la prensa periodística en que se discurre a la ligera o a fondo, pues no son la inconsistencia y la brevedad condiciones esenciales suyas sobre un tema de cualquier naturaleza que sea. Gómez de Vaquero nos cita que el ensayo es la didáctica hecha literatura, es un género que le pone alas a la didáctica y que reemplaza la sistematización científica por una ordenación estética, acaso sentimental, que en muchos casos puede parecer un desorden artístico. Según entiendo, el ensayo, su carácter específico consiste en esa estilización artística de lo didáctico que hace del ensayo una disertación amena en vez de una investigación severa y rigurosa. El ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía, y hace excursiones del uno al otro. De las definiciones expuestas, encontramos que existe una pluralidad de significados sobre la conformación del concepto y la práctica del ensayo, del ejercicio ensayístico. Sin embargo, esta plurivocidad de significados nos sirven de orientación, ya que si bien es cierto no existe una definición que comprenda todos los elementos constitutivos de un ensayo, como la preocupación estética para la creación de recursos expresivos, que se suma con el afán de plantear y debatir temas de interés actual, tanto en el campo de la literatura como en el campo del periodismo o de la ciencia. Conviene destacar que la función didáctica pedagógica en todas sus modalidades se presenta en el ensayo es una de las principales formas constitutivas. Despertar interés en nuestras generaciones jóvenes por los atractivos problemas que nos depara el campo de las ciencias es una buena muestra de este rasgo. Así entonces, el ensayo no es un discurso irresponsable, sino un texto que recurre, en el caso de la investigación científica, a todos los elementos metodológicos de construcción de la ciencia para su elaboración. Si bien es cierto que sus conclusiones no se exponen de manera definitiva en su contenido y forma, deberá comprender todos los elementos de la investigación científica, resignificando la definición de Gómez Vaquero que nos da sobre los ensayos. Consideremos que este es el punto de frontera entre los reinos de la ciencia, la didáctica y la imaginación poética, donde el ensayista hace permanentemente excursiones hacia uno y otro punto de referencia. El desarrollo del ensayo en la época moderna. Como destacamos en el apartado anterior, es durante la época histórica de la modernidad y especialmente con el pensamiento de Montaigne, donde se reinventan nuevas formas y modalidades para el uso y la práctica del ejercicio ensayístico. Es el único libro de su clase en el mundo, es de una intención indómita y extravagante. En él no hay nada tan digno de ser notado como si su singularidad. Los antecedentes dentro de la modernidad de las reflexiones en torno a la teoría y la práctica del ensayo la podemos también localizar con el filósofo inglés Francis Bacon, quien con su libro Ensayo sobre el entendimiento humano fincará las bases del concepto moderno de lo que hoy significa la elaboración de un ensayo, sobre todo su especial énfasis para su uso en el campo de la filosofía y las investigaciones de carácter empírico.
Indiscutiblemente que este aporte del filósofo inglés responde al espíritu humanista que se venía destacando en Europa durante el siglo XVI, sobre todo si afirmamos la importancia que tiene el ensayo para el desarrollo de la creatividad en el proceso de construcción del conocimiento. Siguiendo el aporte de los primeros ensayistas, el escrito no se limita a mostrar sus pensamientos, sino que expone el mismo proceso de pensar, logrando introyectar en el receptor sus propias repercusiones en un íntimo diálogo con el lector, en una comunión de pensamientos. Se puede afirmar que los ensayos escritos en el siglo XVI por Montaigne y Bacon son manifestaciones excepcionales de un género de nacimiento prematuro. El espíritu existía en la época, pero el escritor todavía no disponía aún de todos los medios adecuados para la difusión de sus ensayos. Además de lo anterior, se consideraba que el ensayo era un género menor dentro del campo de producción del conocimiento científico. A principios del siglo XVIII, con la evaluación de los medios de difusión surgieron las revistas y periódicos especializados que fueron los espacios donde el ensayista podía por primera vez establecer un verdadero diálogo con el lector, que pasa decididamente a formar parte del ensayo. El movimiento romántico trajo entre sus principales consecuencias el triunfo del individualismo. Con este se daría de nuevo pie a un campo fecundo para el cultivo del ensayo. El escritor lo empleará para expresar sus reacciones ante la sociedad o ante la naturaleza. Por medio de ensayos expresará sus puntos de vista y combatirá a aquellos que no acepta. Y algo más importante, pensará en el público que los lee regularmente y tratará de sugerirle, de hacerle meditar, de conectar la realidad con el ideal. Grandes herederos de esta tradición en América Latina durante el siglo XX, solo por citar algunos ejemplos, son José Enrique Rodó, Manuel González Prada, José Vasconcelos y José Carlos Mariátegui, hasta el actual reconocimiento internacional de Afonso Reyes, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Leopoldo Sea y Néstor García Canclini. Un denominador común de la temática propuesta por estos ensayistas es el problema sobre el significado de la esencia de ser latinoamericanos. Con los aportes de estos autores y el diálogo establecido con los ensayistas europeos y norteamericanos, el término se universaliza y alcanza tal prestigio que para mediados del siglo XX su uso da espacio para incluir al género como parte de los estudios científicos, tratados y monografías, sobre todo en el campo de la crítica literaria, el periodismo o la ciencia. Desgraciadamente, el impacto que el ensayo tuvo produjo la proliferación de su uso, sobre todo en el campo académico, sin una reflexión seria sobre sus características, lo que ha dado lugar a un oscurecimiento de su significado, confusión que se aprovecha para dar cabida bajo su protección a todo aquello que es difícil de clasificar en los tradicionales géneros literarios. El ensayo en el contexto de la ciencia. El ensayo científico es un intento por acercarnos al entorno de un problema de investigación, generar una explicación de cómo el que escribe analiza el mundo en relación con la temática propuesta. Uno de los principales valores con los que cuenta el ensayo en el campo de la ciencia es el uso de la expresión personal. La expresión personal para el caso de las ciencias se refiere a la responsabilidad en la exposición juiciosa sobre el entorno que el autor tiene. En este caso estamos hablando de una interpretación de la realidad de acuerdo a cómo el autor analiza las temáticas. En este sentido, un ensayo científico se define por la posición que el ensayista toma con relación al tema. Es decir, que a diferencia de otros géneros de escritura en el campo de la ciencia, el aspecto subjetivo destaca la importancia de un ensayo. Y este aspecto subjetivo se localiza por los juicios que emite el ensayista sobre los temas que está abordando. Una de las definiciones que tiene el ensayo es mostrar la parte interpretativa de la subjetividad del ensayista. Con esto el lector podrá contar con un mejor horizonte de reflexión sobre el tema abordado. También el ensayista, cuando escribe para la ciencia, puede mostrar de manera histórica cómo se dio la evolución de determinado tema o cuáles son las características evolutivas de la obra que giran en torno al tema de estudio de su interés. Cabe destacar que el carácter didáctico-pedagógico que posee el ensayo científico hace que éste tenga una forma especial, sobre todo si consideramos que este carácter radica en poner lo complicado en términos sencillos y no limitar el conocimiento solamente para un grupo de especialistas. El ensayista, en el caso de la ciencia, tiene que poseer la capacidad de traducción del conocimiento a diferentes juegos del lenguaje, características de un ensayo científico.
Una de las principales características que define a los ensayos científicos son las temáticas que ofrecen y que comprenden campos muy diversos como la historia, la ciencia, la filosofía, la política, la literatura, etc. Este ensayo considera la concepción de la vida onírica en la filosofía de Descartes, particularmente en sus meditaciones metafísicas, dentro de la perspectiva teórica de la fenomenología, principalmente desde la filosofía de Sartre y los trabajos fenomenológicos antropológicos de Dieter Weiss. Este ensayo trata de ordenar mis preocupaciones de muchos años, expuestas en numerosos artículos y conferencias en Costa Rica y en el exterior. Una segunda característica es que su extensión no está sujeta a un parámetro determinado, ya que oscila entre algunas pocas páginas y varios cientos de ellas. La tercera característica es que la rigurosidad de los planteamientos va desde un análisis de datos empíricos hasta un detallado marco conceptual. Una cuarta característica del ensayo es que los rasgos de sus líneas de trabajo se presentan como aproximaciones, como esbozos iniciales. Citemos algunos ejemplos. Aunque consciente de mis limitaciones, he querido ofrecer al lector una vivencia o más bien una interpretación muy personal de los hechos relatados, buscando entrelazar lo material con lo espiritual y el origen del ser con el principio de las grandes ideas. Estos ensayos dirigidos hacia educadores, estudiantes de educación y demás personas interesadas en el tema tienen el fin de contribuir a la discusión y el análisis de nuestro sistema educativo, como paso indispensable previo a la toma de decisiones para mejorar. Nos proponemos en las páginas siguientes describir a grandes rasgos la labor de los físicos que corresponden a la meditación pura del investigador. Nos ocuparemos principalmente del papel de los pensamientos e ideas en la búsqueda aventurada del conocimiento del mundo físico. Las ventajas de un ensayo. Uno de los rasgos del ensayo que ya se ha venido comentando es su agilidad. Esto quiere decir su sencillez productiva, su capacidad de comunicar en forma directa. En el caso de los ensayos de investigación, no hay por qué evidenciar de forma detallada el proceso de investigación seguido. Esto porque una de las funciones sustantivas del ensayo es conocer las implicaciones temáticas y no el proceso metodológico de producción. Por tal motivo, aunque la libertad temática del género en el caso del ensayo de investigación científica es fundamental, no implica que el ensayista de la ciencia cancele el rigor en el uso de datos, de citas bibliográficas y sus correspondientes referencias documentales. La brevedad es otra de las ventajas de un ensayo, aunque es conveniente puntualizar que ensayos largos son lo suficientemente virtuosos. La corta extensión permite publicarlos con mayor facilidad, obtener mayor número de lectores, producir un efecto más directo, escribirlos más rápidamente y con la adecuada oportunidad. La brevedad del ensayo y el no pretender decir todo sobre el tema tratado no significa, por tanto, que el ensayista distancie lo considerado para poder así abarcarlo en una visión generalizadora. Todo lo contrario. Se intenta únicamente en el caso de los ensayos de investigación científica el dar un corte, un solo, lo más profundo posible y absorber con intensidad la información y las principales interpretaciones que el tema nos proporcione. El propósito del ensayista al internarse en la aventura de escribir un ensayo no es el de confeccionar un tratado, ni de entregarnos una obra de referencia útil por su carácter exhaustivo. El ensayista como investigador reacciona ante la problemática que le impone un tema para marcarnos la pauta sobre una interpretación novedosa o proponernos una reevaluación de las ya en boga. Pero una vez abierta la brecha y tendido el puente del nuevo entendimiento, el ensayista siempre deja la puerta abierta para nuevas interpretaciones. Considera que su función es solo la de abrir nuevos caminos y proponer su continuación. La comunicación ágil, tanto entre ensayista y lector como ensayista y diferentes autores, es otra de las ventajas que tiene un ensayo. El escritor posee la libertad de dirigirse tanto a un público especializado como a uno no especializado para interpretar un tema. Esto significa que el ensayo tiene la libertad de intercalar lógicamente las opiniones personales con la visión de los especialistas que se han ocupado del tema. El ensayista reacciona ante los valores actuales para insinuarnos una interpretación novedosa o proponernos una reevaluación de las ya en boga. Pero una vez abierta la brecha,
y tendido el puente del nuevo entendimiento, el ensayista, como creador al fin y al cabo, deja al especialista el establecer la legitimidad de lo propuesto, sin renunciar él mismo a continuar en otra ocasión. Esta ventaja se destaca en el sentido de que la función persuasiva del ensayo no se limita exclusivamente a la objetividad de los hechos. El ensayo impulsa otros recursos y otras tomas persuasivas como lo son la metáfora, la sinécdoque o la elipsis, y para la relación entre los conceptos y argumentos, de manera que resulte objetiva la tesis que desea demostrar. La actualidad de los temas tratados por el ensayo representa otra de sus ventajas. En su intento de establecer un lazo de diálogo íntimo entre el ensayista y el lector, se desprende la necesidad de su contemporaneidad en el tiempo y en el ambiente. Pero el concepto actual no solo hace referencia a los sucesos del presente, sino que significa con más propiedad un replanteamiento de los problemas humanos ante los valores que individualizan y diferencian a cada época de las precedentes. El ensayista, en su diálogo con el lector y consigo mismo, reflexiona siempre sobre el presente, apoyado en la base sólida del pasado, con una propuesta cargada del deseo de anticipar el futuro por medio de la comprensión del momento actual. La conexión con el momento actual arranca precisamente de la problematización liberadora de no imitarlo a la exclusividad del presente. El ensayista escribe, es verdad, con, desde y para una época, por lo que los temas y la aproximación a ellos estarán forzosamente subordinados a las circunstancias del presente vivido. Esto impide que el ensayista libere su obra de la nota de caducidad que supone toda sujeción a tiempos y espacios concretos propios del momento en que se escribe. Sin embargo, los ensayistas de todos los tiempos siempre han sabido conjugar lo actual en el fondo de lo eterno. Una característica común en todas las modalidades de ensayos es su condición subjetiva, y es este subjetivismo el que paradójicamente causa la ambigüedad y la dificultad en las definiciones del género. Es lo subjetivo al mismo tiempo la esencia y la problemática del ensayo, ya que si bien es cierto que el ensayista expresa lo que siente y cómo lo siente, no por eso deja de ser consciente de la función peculiar que tiene en su doble aspecto de artista de la expresión y de transmisor incitador de ideas. Es decir, el lirismo innato del ensayista queda modulado al ser sometido a la razón en un proceso más o menos consciente o patente de organización que lo hago inteligible y convincente, pues aunque el ensayo no pretende convencer, es inevitable reconocer que todo buen comunicador desea lograrlo. Por lo tanto, el ensayo se convierte en una mezcla del subjetivismo y objetivismo en su capacidad convocatoria y descriptiva de un tema. Cabe destacar que al escribir un ensayo dentro del campo de la investigación, el ensayista tendrá que dialogar con el contexto normativo que hace posible la elaboración de un texto de investigación. Sin embargo, esto significa que el ensayista, a pesar del rigor que requiere la escritura del conocimiento científico, no nos haga partícipes de su tiempo, sus temas predilectos, permitiéndonos penetrar en su mundo al entregarnos no solo sus pensamientos, sino también el mismo proceso de pensar. Si bien es cierto que, como hemos indicado, el investigador expresa a través del ensayo sus sentimientos y no por esto motivo, el ensayo científico tendrá que excluir el pensamiento sistémico y los criterios de objetividad que marca la ciencia. La verdad del ensayista, que escribe para la producción de un conocimiento científico, se presenta bajo la perspectiva subjetivista del autor y el carácter normativo de la ciencia. El ensayista, en su doble aspecto de estilista y de pensador, deberá destacar la fuerza de su persona. Incluso podríamos decir que el subjetivismo queda plasmado desde la elección del tema. Esta motivación interior, la que elige el tema y su aproximación a él, y cómo el ensayista expresa no solo sus sentimientos, sino también el proceso de adquirirlos,
Sus escritos poseen también un carácter de íntima autobiografía. La metodología para la realización de un ensayo de investigación. A continuación ofrecemos un conjunto de recursos para la elaboración de un ensayo. Una de las primeras cosas que realizamos cuando iniciamos una investigación es el proceso de planeación. Así, la metodología para la elaboración de un ensayo de investigación depende en gran medida de las etapas de investigación, sistematización y exposición de los resultados. Dicho de otra manera, significa el arte de buscar información, ordenar los datos obtenidos y decir de manera escrita las ideas y pensamientos construidos, que en definitiva constituye la materia que conocemos como texto. En este caso, el resultado dependerá de la relación que el investigador establece al momento de escribir entre realidad y pensamiento y lenguaje, además del proceso principio medio fin, que en materia de redacción consiste en atender de forma estricta a las etapas de planeación, producción y revisión. En este sentido general podemos afirmar que en gran parte de los problemas de redacción de un ensayo se deben fundamentalmente a que el escritor no planea sus ensayos ni los revisa una vez concluidos. La planeación de la escritura. Tal como sucede en el caso de la investigación, que tiene como origen el planteamiento de un problema que es producto de la revisión rigurosa de las fuentes de información, el proceso de redacción de un ensayo inicia con la lectura de los materiales que han de proporcionar juicios y pensamientos que deseamos plasmar en nuestro documento. En este sentido, la lectura de los materiales deberá hacerse de forma dialógica, cuestionándonos si verdaderamente hemos entendido el contenido temático propuesto por los materiales leídos. Una vez realizado este proceso, el segundo paso consiste en la reflexión en torno al cuestionamiento sobre si estamos de acuerdo o no con las ideas o metodologías expresadas en los documentos. La forma de enfrentarnos a estas dos situaciones constituye el tema que nos proponemos escribir. Estas son las ideas que incorporamos a nuestro pensamiento y que exponemos en el tema del ensayo. De una primera evaluación de la información obtenida sobre la comprensión del tema y nuestra postura con respecto a este, resultará lo que se denomina como el proceso de planeación, es decir, el surgimiento de las ideas y su organización mediante un sistema jerárquico. Se trata de ordenar y clasificar lo que constituye nuestro propósito de investigación y su escritura. Un esquema de organización de ideas le da rigor a nuestro pensamiento científico, y para esto nos podemos valer de un árbol de ideas y sistema de cuadros sinópticos con el cual ordenaremos los datos jerárquicamente, primero la idea principal y luego sus diversas derivaciones. Una vez que tenemos este esquema, el siguiente paso es enumerar o jerarquizar la información de acuerdo como pensamos exponerla en nuestro escrito. Esto significa que tenemos el esquema o índice preliminar del trabajo. Cabe destacar que este esquema no solamente nace de la manera como concebimos el orden de las ideas, también responde al diálogo permanente con los materiales que se están consultando. El ensayo científico muestra una clara visión de los contenidos de las obras con relación a un tema, pero además incorpora nuestro juicio de por qué es importante lo que el autor menciona. Por ejemplo, el ensayo podría destacar la información de un autor respecto de otro, o a través de diversos mecanismos para marcar las ventajas de un modelo de pensamiento. Presentar las causas o efectos de un sistema también puede ser la confrontación de dos corrientes o de dos resultados. Escritura o redacción de un ensayo. Podemos definir el trabajo científico como una construcción unitaria cuyos elementos se conjugan de tal modo que todos se apoyan para dar como resultado un texto escrito. Esta estructura supone un estrecho vínculo entre las partes y sus relaciones. El escritor es el que nos guía mediante la organización de las ideas y los pasos de la exposición.
Cada oración, párrafo o capítulo girará en medida de lo posible alrededor de un hecho o idea, desenvolviendo sus aspectos de tal manera que constituyan una unidad como una auténtica columna vertebral del cuerpo del texto. En términos generales, tanto para las oraciones como para los párrafos y los capítulos, y en todo caso para el conjunto general del escrito. Su estructura comprende la presentación de una idea, luego las explicaciones, pruebas, discusiones y ampliaciones para terminar con un enunciado de la idea principal en un tono rotundo o definitivo. La recopilación de diversos juicios o afirmaciones que se van exponiendo durante el ensayo constituyen el motivo principal de la conclusión. Revisión final o evaluación de la escritura del ensayo. Con base en los elementos arriba planteados, en el sentido de que es necesario planear para poder escribir bien, el texto podría ser evaluado en función de los objetivos propuestos y sus metas. Conforme se va avanzando en la redacción del trabajo, se va descubriendo algunos defectos o errores de las partes ya escritas. No necesariamente se requiere retroceder en el trabajo. Es conveniente llevar una libreta donde se anoten los asuntos pendientes hasta cuando concluya la revisión del primer borrador. Es en este momento cuando se hacen los ajustes pertinentes con mucho mayor rigor, corrigiendo en función de la estructura total del ensayo. Una primera lectura evaluativa al interior de la obra nos permitirá descubrir más errores que si se hace esta de manera parcial. También es conveniente dejar un tiempo de reposo al trabajo y no revisarlo de manera inmediata, con el objeto de tomar distancia y así posteriormente leerlo con mayor objetividad. Es conveniente resaltar que el título de un ensayo científico debe describir el contenido del trabajo de forma clara y precisa, que el título le permita al lector identificar el tema fácilmente y al bibliotecario catalogar y clasificar el material con exactitud. Debe ser corto, no exceder 15 palabras, sin sacrificar la claridad. Para ello debe evitarse el uso excesivo de preposiciones y artículos al utilizar exposiciones repetitivas, como por ejemplo estudios sobre, investigación acerca de, análisis de los resultados de y el uso innecesario de subtítulos. En el caso de un escrito de investigación, en especial de un ensayo, el título es lo último que escribo. El tener la idea del ensayo en general y la identificación clara y precisa del problema y de los objetivos facilita la redacción del título. Esto no significa que para motivos de la planeación yo no tenga previamente un tema desarrollado. 1.2 Índice. En este lugar se colocan de manera esquemática los temas que comprende el contenido del ensayo presentado. 1.3 Resumen. Esta parte del ensayo tiene como objetivo orientar al lector e identificar la relevancia del contenido básico de la temática de forma rápida y exacta. El contenido del resumen debe expresarse de forma clara y breve. Los objetivos y el alcance del estudio, los procedimientos básicos, los métodos, los principales hallazgos y las conclusiones. En este punto debe situarse la investigación en tiempo y lugar, presentar los límites en vez de las conclusiones. Debe redactarse en tercera persona, tiempo pasado, excepto la frase concluyente, excluir abreviaturas y referencias bibliográficas. El resumen puede clasificarse en descriptivo, informativo y estructurado. El descriptivo da una idea global del estudio, su extensión es de 50 a 100 palabras, por lo general no es recomendable para revistas científicas. El informativo es similar a un mini artículo, su extensión es de entre 100 a 150 palabras. El estructurado se estructura en apartados, objetivos, diseño, lugar, circunstancias, objeto de estudio, intervención, mediciones, principales resultados y conclusiones. En el caso de que la revista donde se publicará el ensayo tenga normas editoriales, este se deberá ajustar a los criterios específicos de la normatividad señalados en la política editorial. Cabe destacar que uno de los errores más frecuentes en los ensayos de investigación publicados es no incluir el resumen o hacerlo inteligible. Introducción. La introducción constituye una de las partes sustantivas de un ensayo. Es muy importante porque representa la presentación del tema que se va a desarrollar en él. Con ella vinculamos al lector con el contenido, siendo una de sus finalidades básicas el convencerlo de la trascendencia de la investigación presentada. En este acápite se debe identificar nítidamente el problema y encuadrarlo
en el momento actual. Se recomienda hacerlo de forma interrogativa, comunicar de forma clara los objetivos del ensayo, exponer brevemente los contenidos más relevantes, destacar la importancia que el tema tiene, justificar las razones por las que se realiza la investigación y formular las hipótesis. Es recomendable que en la introducción no se pongan las conclusiones del ensayo y solamente se haga una invitación para encontrarlas en el transcurso de la lectura. Desarrollo temático. En el desarrollo se exponen los contenidos del ensayo. En el caso del ensayo de investigación, se puede utilizar el sistema de diálogo entre los avances de mi investigación y los resultados producidos por otros investigadores. Cada párrafo ejemplifica una idea o justifica la idea expuesta. Aunque todo ensayo tiene la pretensión de ser leído por cualquier tipo de público, el ensayo de investigación científica no puede perder de vista el uso de referentes categoriales de la investigación, además del uso adecuado del lenguaje propio de la ciencia que se está trabajando. Para lograr una mayor claridad en las ideas expuestas en un ensayo, el autor se puede valer del uso de figuras retóricas con el objeto de establecer diferentes niveles de traducción del lenguaje de conocimiento científico. La lógica de la exposición del desarrollo de un ensayo puede ser deductiva. Esta es la que parte de las ideas generales para después llegar a las particulares. Otra forma de exposición es mediante el método inductivo, donde se expone un caso particular debidamente documentado para después llegar a un sistema general de ideas o fundamentos. Una tercera forma de exponer el desarrollo de un ensayo es mediante el método dialéctico, que consiste en confrontar dos tesis y posteriormente establecer una síntesis. En el desarrollo se presentan las tesis que sustentan el problema de investigación a través del análisis de los juicios que giran en torno a las posturas que tiende a defender la tesis. No podemos olvidar que uno de los elementos del conocimiento científico es la objetividad de sus conocimientos. Para lograr lo anterior, el investigador tiene como condición necesaria, pero no suficiente, ya que existen otros criterios de objetividad, mostrar el trabajo de investigación documental, en donde se apoyan las tesis que está exponiendo dentro de un ensayo de investigación. Para lograr esto, en el desarrollo de un ensayo de investigación, las tesis principales deberán estar debidamente anotadas mediante el sistema de referencias documentales propuesto por el autor o por la institución que la está publicando. Se pueden insertar las referencias documentales en el cuerpo del ensayo, sistema Harvard, o al pie de página, sistema de francés clásico. Los referentes documentales utilizados de los diferentes autores consultados quedarán inscritos dentro de las comillas en el texto y deberán estar interpretados por parte del autor del ensayo. Además de las citas textuales, se puede utilizar el sistema de interpretación a través de la exposición mediante el parafraseo de los datos relevantes seleccionados en la investigación documental. En este caso, la referencia tendrá el código adecuado dentro del sistema de referencia documental que se está utilizando y los datos que identifican el texto. Las notas al pie de página también cumplen una función aclaratoria de los conceptos en términos semánticos, bien nos permiten ampliar el horizonte de comprensión de una idea. Conviene subrayar que la elaboración de un ensayo de investigación no es un gran resumen o síntesis de lo que otros autores ya han dicho. Es una construcción personal que muestra los avances en el conocimiento que en lo personal se está proponiendo a la comunidad a partir del cuerpo de teorías existentes, destacando tu aporte personal acerca del tema central del ensayo. Conclusiones. En este acápite deberá presentarse la información pertinente al alcance de los objetivos de estudio y el problema en correspondencia con los hallazgos de la investigación. Las conclusiones deben seguir una secuencia lógica mencionando los puntos relevantes, incluso aquellos contrarios al problema de investigación. Se debe informar a detalle que para justificar las conclusiones. En este apartado también se deberá mostrar la solución o posible aproximación a la solución del problema expuesto durante el ensayo. Se busca recuperar los cuestionamientos presentados en la introducción y el cuerpo del trabajo. Si el caso así lo demanda, se pueden incluir nuevos cuestionamientos sobre el tema que expresen la necesidad de seguir investigando y construyendo con relación al tema. La conclusión se estructura a través del regreso al problema de investigación, con la finalidad de resaltar la importancia de los argumentos que validaron la conclusión para finalmente atar cabos y dar respuesta a las interrogantes planteadas. Es criterio básico de redacción de una conclusión la coherencia con nuestras ideas.
Es en el desarrollo del ensayo donde encontraremos las ideas que dan coherencia a la conclusión, es decir, se deberá dar cuenta desde dónde se partió y hasta dónde se llegó. Fuentes de investigación documentales. Un ensayo de investigación pierde objetividad cuando carece de fuentes de investigación documental. Estas le dan relevancia ya que representan uno de los principales criterios de objetividad que se deberán mostrar en trabajos de investigación. Cabe subrayar que es necesario incluir los datos básicos de la bibliografía según sea el criterio de investigación documental que se esté utilizando. Conclusiones. Desde el momento en el que el hombre escribe y expresa sus pensamientos en forma comprensible a los demás, se cumple el fin del lenguaje en tanto transmitir lo pensado al escrito. El uso del lenguaje es un fenómeno complejo en el cual si fácil no es hablar, tampoco lo es escribir con corrección. El problema de elaborar un ensayo por quien ignora lo más elemental de las reglas para su elaboración, y se puede decir que no es por lo que escribe, sino por el cómo lo escribe. Resulta ininteligible en ciertas ocasiones. Como hemos visto en el transcurso de este documento, el ensayo científico requiere para su elaboración de precisión, elegancia, claridad y armonía. El científico necesita expresar sus pensamientos escritos con objetividad, pero además con corrección y elegancia. Es preciso, por lo tanto, desarrollar permanentemente la elaboración de ensayos para adquirir la habilidad o fuerza de tropezar con las dificultades. Es verdad que algo de este arte no se aprende, mucho depende del empeño y el trabajo. El arte de escribir ensayos de investigación científica es el producto de un arduo esfuerzo. Al escribir un ensayo se establece un diálogo con las palabras y las frases, corrigiéndolas una y otra vez. Este arte lleva consigo la virtud de la paciencia. En este sentido, cada escritor podrá crear un estilo propio para expresar sus ideas y pensamientos. Aprender la manera en cómo se elabora un ensayo obliga al investigador a estudiar los infinitos recursos que este género tiene para huir de la monotonía y pobreza del vocabulario. Una vez que se ingresa por este género, sin duda se convierte en un compañero inseparable de aquel que nunca pierde de vista el ánimo de construir nuevos conocimientos. En la publicación y lectura de los ensayos deberán no solo estar presentes frases hechas, sino pensamientos e ideas que contribuyan a engrandecer nuestras aseveraciones y nuestra autoridad en la escritura. Un investigador no está exento de estas exigencias porque el arte de escribir también está presente en los trabajos científicos. La ciencia precisa de conocimientos rigurosos, objetivos y receptivos a la crítica. Los aportes científicos de precisión al presentar los resultados, ellos deben de estar distantes de lo fugaz y lo impreciso. Dentro del ensayo, el lenguaje científico se mantiene abierto a través de la dialéctica del rigor, donde las frases deberán ser exactas y claras, en comunión con la libertad que el género nos aporta. Es importante considerar que el ensayo es hijo en gran parte de la paciencia. Si los grandes del mundo literario deben asimismo su grandeza a la capacidad de trabajo, también será fácil comprender que el reto para el académico y el científico radica en la creación de su propio estilo de escritura, sobre todo si considera que en el arte de escribir está la perpetuidad de su trabajo a las futuras generaciones.